Bueno, en este video vamos a ver cómo se puede controlar, digamos, un motor de corriente continua para una aplicación en auto. Los motores de corriente continua en los autos tienen varias utilidades. Por ejemplo, refiriéndonos al confort del automóvil, hay autos de alta gama que tienen, por ejemplo, motores para ajustar, por ejemplo, la posición del asiento en un auto, la posición de respaldo. Algunos incluso manejan una bomba para el control de la zona lumbar, otros por ejemplo controlan también la altura del apoyacabezas, etcétera. Hay autos entonces que utilizan motores de muy diversas formas. Otra aplicación son por ejemplo los motores que suben y bajan los vidrios en los autos y también por ejemplo los techos corredizos. De ellos nos vamos a ocupar después, vamos a hacer un análisis un poquito más detallado o por lo menos unos comentarios finales más importantes sobre cómo trabajan esos sistemas. Ahora lo que nos vamos a detener es en un circuito básico que permite invertir, digamos, el giro del motor para estas aplicaciones. Por ejemplo, cuando un vidrio sube o baja es porque el motor ha invertido, digamos, su sentido de giro y lo ha invertido en base a la inversión de la corriente que circula por él. Lo mismo pasa, por ejemplo, el, con el techo corredizo y lo mismo también pasa con estos motores que ajustan, digamos, el asiento del auto. El asiento del auto en algunos es muy similar a, por ejemplo, en cuanto a las prestaciones y las comodidades que tiene a una camilla de buena calidad, digamos, de un sanatorio, por ejemplo, ¿no? Donde ahí se puede ajustar el respaldo, la inclinación, la posición de las piernas, etcétera. Bueno, acá, si bien los movimientos son ligeramente distintos, pero son una buena cantidad de movimientos que permiten ajustar, digamos, la butaca, digamos, del conductor y del acompañante de manera tal de que se logra un gran confort, digamos, en el mismo. Este circuito se alimenta, como se ve acá, a partir, digamos, de una batería de 12 volt, un fusil de 5 amperes, y acá lamentablemente este simulador no tiene una llave que tenga, en este caso, una posición neutra. Acá tiene esta posición que simplemente cambia a una posición o a la otra. Se va a entender igual el funcionamiento, pero lo necesario sería una llave que, digamos, quede en una tercera posición en la cual, digamos, el cursor no haga contacto con ninguna. En este caso pasa de una punta a la otra, pero igual se va a entender. Estos que está acá son simplemente relés, ¿tá? Son dos relés a cuyos terminales principales está conectado, digamos, el motor a controlar. La bobina de relé, por un lado, tiene en ambos casos una punta conectada a masa y la otra va al positivo de la alimentación, justamente después del fusile también, a través de esta llave que, como insisto, tendría que tener tres posiciones. Y después el relé tiene tres posiciones, digamos, normal abierto y normal cerrado, en el cual una de ellas se conecta a masa y la otra también va al positivo luego del fusile. Ahora lo vamos a poner en marcha y vamos a ver cómo se produce, digamos, la inversión de giro en el motor, lo cual va a quedar clarito acá. Ven, ahí por ejemplo el motor está girando a la derecha. En este caso particular la corriente sale del positivo, viene por esta rama, pasa por el motor de arriba hacia abajo, se ve claramente, y el otro relé está llevando la corriente a masa, con lo cual se completa el circuito acá. Si yo ahora activo esta llavecita, ven lo que ocurre. Acá se invirtieron la posición, digamos, de los dos relés. La corriente ahora sale del positivo de la fuente de alimentación, pasa por la bobina de relé y a la vez también eso hace, al activar el relé en esta posición, la corriente pasa por esta punta, entra por el lado de abajo del motor y ahora continúa por el otro camino, digamos, hacia masa. Es muy interesante el simulador en cuanto a que permite hacerse una idea muy clara, digamos, del funcionamiento de este circuito. Uno lo podía haber explicado en pizarrón, pero creo que es interesante verlo aquí porque por lo menos se ve muy claro, digamos, cómo es la operación. Acá también se nota claramente la utilidad que tendría, justamente, que es como ocurre en la realidad, una llave en posición neutra, ¿tá? Porque ahí, digamos, el motor queda quieto. En este caso, sí o sí, o gira para un lado o gira para el otro. Ya que estamos, hacemos algún comentario, digamos, sobre los autos. Los autos que utilizan, digamos, este tipo de sistemas, por ejemplo, para el asiento, agregan acá, junto con el motor, digamos, un potenciómetro, ¿tá? Generalmente es un potenciómetro del tipo deslizable muchas veces, con el cual, digamos, se memoriza o queda registrada, mejor dicho, o se mide, digamos, la posición, digamos, del motor. O sea, en la medida que el motor se va moviendo y se va ajustando, por ejemplo, respaldo o lo que sea,
ese potenciómetro tiene por un lado una punta conectada a masa, por el otro lado una punta a la misma tensión, digamos, de alimentación, y del cursor se toma la tensión que va a ir, digamos, a una computadora, a un microcontrolador, que no necesariamente es el principal de la computadora del auto, sino que a veces los autos utilizan diversas computadoras para diversas funciones, la mayoría de las veces, y por lo tanto, y por lo tanto, y por lo tanto pasa lo siguiente. Decíamos que esa tensión, digamos, se utiliza, digamos, a los efectos de memorizarla en una memoria EPROM, digamos, en el auto. Entonces, cuando la persona ajustó de repente a distintas posiciones del auto y pulsó un botón de memorizar, todas esas informaciones quedan guardadas en esa memoria EPROM del auto. Si después la persona corrige la posición del asiento, la inclinación de la altura de la apoyacabezas, etcétera, y después quiere volver a la posición que memorizó, basta con apretar el mismo botón, la computadora lee de vuelta las posiciones, digamos, de la memoria, y simplemente ocurre eso, nada más. El auto, la computadora se encarga, digamos, de activar, digamos, los distintos relés para corregir la posición de los motores y llevarlo de vuelta al valor que se había memorizado. Bueno, creo que con esto queda claro más o menos la operación, digamos, de este circuito, y por lo tanto, después haremos comentarios y de repente alguna otra modificación de circuito para otras partes, como los espejos también, que se ajustan eléctricamente en algunos casos, en algunos autos se ajustan mecánicamente y en otros eléctricamente. Hay de todo, cada vez que cuanto más nuevos son los autos, más electrónica y electricidad se les mete, y por lo tanto mayores prestaciones tienes y más complejos se están volviendo. ¿Tá? Así que con esto damos por finalizado acá por este video.